En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, pedimos tu asistencia para que te posesiones en la persona de nuestro hermano Rafael y a través de él llegue el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. El evangelio que vamos a usar es el de la fiesta de la Ascensión. La Ascensión es hoy, de acuerdo con la liturgia, pero en los Estados Unidos, como es un día de trabajo, la mayoría de las archidiócesis utilizan la fiesta, la mueven al domingo. O sea, de manera que el domingo solamente 4 diócesis permanecen celebrando la Ascensión hoy y el domingo celebran el séptimo domingo de Pascua. Nosotros como caemos en la de Miami, estamos la celebración va a ser el domingo. Por lo tanto, las lecturas del domingo son las de la misa de la Ascensión, no las del séptimo domingo de Pascua. Y el Evangelio es el de Mateo, es el final de Mateo, o sea, capítulo 16, capítulo 28, perdón, del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, esto es lo importante de este evangelio, es que el Espíritu Santo va a venir, pero no va a tomar el lugar de Jesucristo, sino que lo que va a hacer es reafirmar la presencia de Jesús en nuestros corazones. O sea, no vamos a verlo físicamente como lo veían hasta ahora los discípulos, sino que Él desaparece físicamente, pero internamente entra en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo, hace que se reafirme en nosotros la presencia del Espíritu de Jesucristo. Y Él está en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a traer a la memoria todo lo que Él ha hecho, nos va a limpiar las ilusiones que podamos haber creado y nos va a sacar de los errores que hayamos cometido. O sea, Él va a hacer, iniciar nosotros, empieza ahora el mesianismo, la creación de la iglesia. La iglesia empieza a funcionar ahora como cuerpo de Jesucristo, en la cual Él es la cabeza. Por eso es lo importante de que tenemos que pensar que comienza lo que se llama la vida espiritual. Una de las cosas importantes es cuando tú eres bautizado, y aquí es el bautismo que usamos ahora, que es el trinitario, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y esta la importancia de esto es que tú vas a nacer de nuevo.
como está en Juan cuando habla con Nicodemo, que el bautismo es un nuevo nacimiento, una nueva comienzo de la vida. Y entonces nosotros pensamos, entonces la vida nuestra, ¿cómo va a ser ahora? O sea, porque hemos nacido a una vida nueva, de manera que el crecimiento espiritual es distinto al crecimiento normal de la persona. Cuando un niño nace, se le va educando, se le va dando instrucciones, va aumentando en sus estudios, adquiere una profesión, se casa, va creciendo, se va independizando. Pero el crecimiento espiritual es lo contrario. Yo tengo que adherirme cada vez más a Jesucristo. O sea, tengo que depender cada vez más de Él. Así como en el mundo la independencia de la persona se va independizando de sus padres, aquí en el crecimiento espiritual nos vamos haciendo cada vez más dependientes de Jesucristo y contamos en todo con Jesucristo. Y ahí viene el crecimiento espiritual. Ahí es el crecimiento. Es distinto al crecimiento mundano, el crecimiento espiritual. Y ahí eso lo refuerza el Espíritu Santo. Es el que hace que cada vez más estemos más adheridos a Jesucristo. Y esa es la gran dependencia cuando tú te dependes cada vez más para todo, para cualquier actitud que vayas a tomar, cualquier decisión que vayas a hacer, cuenta con Jesucristo, dependes más de Jesucristo y esa es la humildad. La humildad es la que te hace ver que todo depende de Él, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como le han dicho los apóstoles. Por eso es la importancia del crecimiento espiritual. Yo dependo cada vez más de Jesucristo y aumenta en mí la dependencia hacia Él. Y dice aquí, vayan pues y enseñen en todas las naciones. Quiere decir que el mensaje de Jesucristo no es para un pueblo determinado, sino que es para todas las naciones del mundo. Todo el mundo está llamado a ser bautizado. Todo el mundo está llamado a ser hijo de Jesucristo y a depender de Él. Ya no hay, el Antiguo Testamento era fundamentalmente para los hebreos, pero ahora ya es universal. Y precisamente por eso es que nos llamamos católicos, porque católicos es una palabra griega, católicos, que es lo que significa precisamente la iglesia universal. Yo tuve la experiencia de una persona que se acercó a mí y me dice, ¿de qué es pal? ¿Por qué ustedes tienen el nombre de católico si eso no aparece en la Biblia? Entonces yo le dije, hijo, mira, hijo, el problema que tú tienes es que no sabes griego. Porque si supieras griego, sabrías que católicos significa universal. Y en el Nuevo Testamento, donde quiera que tú veas universal, el universo está hablando en católicos. Esa es la palabra. Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, originalmente en griego. De ahí por eso que nosotros llamamos católicos, porque el mensaje nuestro es, somos cristianos, pero nuestro mensaje es para todo el universo. Dándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. El cumplir los mandamientos de Jesucristo es el que nos hace mostrar el amor que le tenemos. El amor se demuestra porque yo cumplo la palabra de Él. El que cumple mi palabra, yo vivo en Él y Él vive en mí. Eso es lo importante. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días. O sea, Él no se desaparece. Él cambia la forma de su presencia. Ya no es visiblemente, ya está espiritualmente dentro de nosotros cuando estamos libres del pecado, porque el pecado causa una ruptura en la relación nuestra con Jesucristo. Pero nosotros cuando recibimos el perdón, lógicamente el Jesucristo vuelve a habitar en nosotros.
Esa es la importancia. Es el sacramento de la reconciliación, para que yo pueda restituir mi relación con Él. Y por eso es que Él está presente en todo momento junto a nosotros. Y la lectura de los Hechos de los Apóstoles es Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. Es el principio de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, recuerden que fue escrito por Lucas. El libro es escrito por Lucas. En mi primer libro, querido Teófilo, este es el Lucas 1, del 1 al 11. Principio, el comienzo de Lucas, de Hechos de los Apóstoles. Que Teófilo era probablemente el mecenas de él. Fue probablemente el que le pagó el viaje a Jerusalén. Era como un mecenas, lo mantenía, vamos. Escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Ascensión es subió por sí mismo, porque nosotros celebramos el 15 de agosto la Asunción de la Virgen María. La diferencia entre ascensión y asunción es que la Virgen fue asumida, fue levantada. Dios la levantó, pero ella no puede ser levantada por sí misma, sino porque Dios la levanta. Solamente Jesucristo, que es Dios, es el que puede ascender por sí mismo. Eso esté claro en la diferencia entre ascensión y asunción. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, que es precisamente lo que es la iglesia. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado Juan. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre el bautismo de Juan, que él se lo había inventado como un ritual de purificación, pero el bautismo de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo, ya es un sacramento de la iglesia, ya era el Espíritu Santo penetra en ti. Los ahí reunidos preguntaban: Señor, ahora si vas a establecer la soberanía de Israel. Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Dicho esto, se fue elevando, ascendió por sí mismo. Nadie lo levanta, él se levantó por sí mismo. Eso es lo que quiere decir ascensión. A la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos. Extraño, lo llama como el gentilicio. ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto ustedes alejarse. Palabra de Dios. O sea, lo que será el final de los tiempos, cuando Jesucristo retorne ya al final de todo el tiempo. Y sea la operación. O sea, esta es la importancia, es cómo Él usa a los apóstoles, que ya comienza el tiempo de la iglesia. Ya ellos son los que van a ir adelante. Y como le dice en otra parte, ustedes harán más cosas que las que yo he hecho. Y es verdad. Tú observas solamente lo que es la Madre Teresa, la Madre Angélica, como esa monja empezó un garaje, creó IWTN, esa estación que se ve en el mundo entero.
a eso, mucho más que lo que había hecho Jesucristo en la tierra. O sea, ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. O sea, pongo un ejemplo nada más de ese tipo. O sea, la predicación, hasta dónde vaya la iglesia, cómo se ha extendido por el mundo entero. Hay que ver la visita del Papa que hizo a África, la cantidad de manifestaciones que hubo para la acogida al Santo Padre. O sea, ustedes harán cosas más grandes que se van a notar. Y es verdad, se está viendo. O sea, la iglesia cómo se ha extendido por todo el mundo. O sea, Jesucristo no salió de lo que era el, el- 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 lo que era Galilea, Samaria y Judea, sino ahora ya está extendido por el mundo. Ya es católicos, quiere decir que ya es universal. Y eso se hace precisamente por obra del Espíritu Santo, que es el que da la fuerza, es el que aviva la memoria, quita las ilusiones falsas, quita los errores, nos hace ver los errores que cometemos para que podamos subsanarlos y seguir adelante. El Salmo es el Salmo 46. Y entonces, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, es el Salmo 46. Aclamen al Señor de voz lleno, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompeta, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo. Es importante. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. La segunda lectura es la carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era una ciudad del sur de Turquía, de la actual Turquía. Y ahí dejó Pablo a Timoteo. Timoteo fue el que se hizo cargo de la comunidad de los Efesios. Y esta carta, Pablo creó esa comunidad. Y entonces por eso él le escribe a los Efesios, hermanos, Pablo, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Precisamente es el que nos enseña las escrituras. Le pido que los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo tus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. La asamblea, la iglesia, es precisamente el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo, que es su cuerpo, y la palabra, la plenitud del que lo consuma todo, todo lo hace en Él. O sea que precisamente somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza y en esa forma funcionamos nosotros. Esa es la misa de la ascensión del Señor, que es hoy. Ayer fue 13 de mayo la fiesta de Fátima, o sea, la aparición de la Virgen en Fátima a los tres pastorcitos. Y
lo importante de eso es que cómo el Papa Benedicto XV fue el que le pidió a la Virgen, como anteriormente, como 5 años antes el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, esa guerra que ya llevaba 20 millones de muertos, y precisamente con la aparición de la Virgen ya ha habido la paz de esta Primera Guerra Mundial. Pero hubo, y ella lo anunció, que iba a haber otra peor, porque Rusia, con su comunismo, se iba a querer apoderar del mundo y entonces provocaría una Segunda Guerra Mundial. Y así sucedió. Precisamente ya empezó la Segunda Guerra Mundial en los años 30 y se acabó en el 45, 1945. Pero pasó. O sea que es interesante esa aparición de la Virgen, como ella se aparece a gente humilde, tres pastorcitos, y Lucía fue la que vivió más después siendo monja carmelita descalza, pero los otros dos murieron, eran hermanitos, murieron si- siendo niños, muy recientes después de las apariciones. Se quedó solamente Lucía, que es la que está en proceso de beatificación, precisamente ella. O sea, pero eso es interesante cómo la Virgen siempre está pidiendo por nosotros, acompañándonos, y siempre es una fuerza que está de nuestro lado a la que debemos acudir. Es interesante la, el rosario que se hizo. Yo lo vi por YouTube en Fátima, con velas encendidas. Esa plaza es enorme, es entre las dos iglesias, pero es enorme. No sé cuántas personas caben ahí, pero estaba repleta, con las velas encendidas. Y entonces pasa la procesión de la imagen de la Virgen de Fátima, pasa por todo ello. Muy bonita fue. Fue una liturgia de la palabra, no fue una misa, fue una liturgia de la palabra. Fue en la noche de, antes de la fiesta de la Virgen de Fátima. Bueno, pues ya ahora podemos hacer aclaraciones, comentarios, preguntas, lo que quieran hacer ahora. Tienen la palabra. Rafael, en, en Hechos 1, versículo 6, dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. O sea, ahí el Señor no les habla claramente el motivo exacto de su misión, que su misión era de carácter divino, mas no terrenal. Eh, Claro que a ellos posteriormente se les aclara con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? El problema es que ellos creían que el Mesías era un rey que iba a venir y dominar la tierra, y ellos iban a estar presentes. Entonces ellos están hablando de cuándo va a ser eso. Eso es lo que se llama en la iglesia la parucía, que es la venida final. Jesucristo no va a venir personalmente otra vez, sino solamente al final de los tiempos. Ya cuando se acabe el mundo, se acabó todo, entonces vendrá lo que es la parucía, que es el juicio final. Y entonces ellos lo que pasa quieren saber cuándo vendrá de nuevo. Y entonces Jesucristo dice eso queda a la voluntad del Padre. O sea que simplemente hay que vivir esperando en todo momento que pueda ocurrir la parucía, simplemente. Fíjate que ellos en el Evangelio dice, cuando Él se apareció en el monte al cual los mandó ellos, algunos titubeaban. O sea que a pesar de eso todavía dudaban. Y no al adorarle titubeaban, ¿no? Dudaron.
dudaron, algunos, dice, algunos titubeaban, no dice quiénes, pero algunos titubeaban. La mayoría o sea, se postraron y lo adoraron, pero dice, algunos titubeaban, o sea, que algunos todavía no caían. Para ellos eso era muy fuerte, claro, lógico. O sea, la aparición de Jesucristo crea un shock. O sea, ¿qué shock tuvo que experimentar Pablo, que era un fariseo radical que perseguía a los cristianos, que entraba a las casas y los sacaba para llevarlos a la prisión? Cuando Jesucristo se le aparece, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué shock tiene que haber experimentado él? O sea, todo el entramado de su mente, de su radicalidad como judío, fariseo, activo, se le derrumba completamente. Es una crisis de la cual sale adelante, pero es una crisis grande la que tiene que haber experimentado. Rafael, tengo una pregunta. Dime. Del mes de abril y mayo se ha venido leyendo Hechos de los Apóstoles. Em, y en Hechos de los Apóstoles se narra, es como la historia de la iglesia, Exactamente, es el comienzo de la iglesia, exactamente. Es el comienzo, así comenzó la iglesia. la ¿Ya? formación y todo eso, Todo eso, lo todo narra los la Hechos de que- los Apóstoles. de los diáconos y todo eso comenzó ahí, en los Hechos de los Apóstoles. Es la segunda parte que lo escribe Lucas. Él escribió primero el Evangelio y después comienza el Hecho de los Apóstoles, que es la historia de la formación de la iglesia, cómo la iglesia empezó a funcionar. Así es, exactamente. Ok, gracias, Rafael. Por nada, Y las cartas de Pablo, increíbles. ya. Eso es lo primero que se escribe del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. La primera carta, la más antigua de todas las cartas, es la primera carta a los tesalonicenses. Esa es la más antigua, esa. O sea, la gente cree que era un orden, no. Las cosas fueron distintas. O sea, Pablo escribió entre la década de los 50, ahí fue donde él escribió todas sus cartas, hasta el 67. O sea, los evangelios no estaban escritos cuando Pablo escribió sus cartas. O sea, el primer evangelio es el de Marcos y es en el año 67. Ya Pablo había sido martirizado. Imagínese usted. Ya, Usted ahorita nombró a la madre Angélica. Yo con un grupo vamos a ir el 22, la semana que viene, el viernes, a una peregrinación qué bonito, me alegro. por allá, sí, En Alabama. exacto, Ah, Georgia, sí. perfecto, muy bonito. Esa mujer hizo algo enorme, o sea, de un garaje y esta estación está en el mundo entero. En televisión y radio. Exactamente. Ujú. Hablando de los Hechos de los Apóstoles, a mí, en mi vida espiritual, pues reconociendo lo frágil que soy, tengo mis momentos en que me bajoneo en mi caminar. Y regresando a mirar cómo, por ejemplo, Pedro, Pablo y los demás apóstoles murieron, eh, eso a mí me ha reconfortado, me ha dado la fuerza para continuar.
Claro, diciendo que pues ellos, como tú siempre nos recalcas, que ellos murieron por defender la verdad de Jesús. exactamente. Dieron su vida de martirio de sangre. Ya, Ujú. exactamente. Pablo fue decapitado y Pedro murió crucificado, cabeza abajo. Todos murieron mártires. Juan permaneció porque fue martirizado, o lo metieron en aceite hirviendo, pero salió vivo completamente y después murió de muerte natural. Pero también experimentó el martirio. Pero Juan no salió de Patmos, ¿no? Juan viene después, se hace cargo de la Virgen María y probablemente él vivía en Éfeso, en una casita en Éfeso, que ahí todavía se conserva esa casa como la casita de María. O sea, Juan salió de donde lo tenían preso, de Patmos. Sí, sí, Juan tuvo prisión, pero salió fuera y después él se fue a lo que es el sur de Turquía, fuera de Galilea, y se llevó a la Virgen María con él, porque Jesucristo le dijo, le encargó en la cruz, ahí tienes a tu madre, quiere decir, ahí tienes que hacerte cargo de ella, porque ya José había desaparecido. Y ahí ese encargo que hace Jesús a Juan es también un argumento en favor de que la Virgen no tuvo más hijos, porque los judíos eh, respetaban que cuando una mujer enviudaba, se hacían cargo los hijos de ella. Exacto, exactamente. Y siendo el Señor tan perfecto en sus decisiones, en su forma de actuar, Él no podía ir en contra de la ley judía, que dice que los hermanos debían hacerse cargo. Si Él hubiera tenido hermanos, Se hubiera hubieran hecho cogido cargo a de ella. Juan. Ujú. Exacto, así es. No tenía nadie, solamente Juan. Él encargó a Juan que se encargara de ella. Bonita decisión, ¿no? Un bonito encargo para Juan. Lógico, así fue. Era el que estaba al lado de la cruz, o sea, que los demás no estaban al lado de la cruz. Era Juan el que estaba. Él y las mujeres, ¿no? Y las La mujeres, mayoría de las exacto. mujeres, ¿no? Pero hablando de los hombres, hablando de los apóstoles, era el Ah, único que estaba ahí. bueno, hermanos, les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos para el próximo 28 de mayo, que será la clase última de este mes. Ya, En el nombre del perfecto. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te Amén. damos gracias, Padre Santo, por la palabra que tú nos has regalado esta noche, Señor. Permite que esta semillita que acabamos de sembrar que tú acabas de sembrar en nuestros corazones, dé el fruto que tú anhelas, Señor. Fortalécenos, cuídanos, protégenos, Señor, en tu infinita y divina misericordia, Amén. con todos nosotros, cada uno de nuestros familiares. Padre nuestro que estás Estás en en el los cielos. cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, señor Rafael. Por nada, que le aproveche. Dios le pague y bendiga. Muchas gracias. Ya. Bendecido descanso. Muchísimas gracias a todos. Por nada. Ya.